Hola, buenos días hermanos, los saludo con la paz del Señor. Vamos a continuar con nuestros estudios de la carta de Efesios, lo que veníamos estudiando desde el año pasado. Vamos a hacer la última parte del capítulo 6 de Efesios, pero un poco continuando con lo último que habíamos visto, que es el tema de la familia. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, vemos enseguida que por todas partes de la Biblia se mencionan familias, y que Dios es un tema que habla mucho y que es muy importante para Dios la familia. Cuando nosotros leemos una historia o alguna enseñanza, todo gira dentro del marco de una familia o lo que sucede en una familia, y vemos cómo siempre la palabra de Dios afecta a la familia, ¿no? De hecho, cuando nosotros estuvimos viendo el tema de matrimonio, veíamos que en el principio Dios creó la familia, crea el matrimonio y luego ese matrimonio tienen hijos y se forma esa familia. Y una de las cosas que decíamos es que Dios es el creador de la familia y por consiguiente también el diablo va a atacar porque es una creación maravillosa de Dios. Lo hizo en el principio con el matrimonio, como ya hemos estudiado, pero también lo hace luego, continúa con los hijos. Cuando vemos ahí Caín y Abel, vemos que enseguida ocurre el desastre, ya desde el principio, ya en la primer familia creada por Dios, vemos cómo el desastre comienza, ¿no? El pecado entró por Adán y Eva, pero luego continúa con todos. Y cuando leemos esta historia, en el principio ya encontramos el primer fratricidio, se llama, ¿no? Cuando un hombre mata a un hermano, se le llama así, ¿no? Según la ley. El primer fratricidio se lo encuentra al principio de todo. En la primer familia, un hermano matando, ¿no? Un hombre matando a su hermano. Y cuando nosotros pensamos en nuestro tiempo, enseguida nos damos cuenta de que también cuántas familias peleadas conocemos. Seguramente cualquiera de nosotros tenemos algún caso conocido, ¿no? Y enseguida decimos, bueno, siempre hay una oveja negra de la familia, ¿no? Y la tendencia es echarle la culpa a uno, ¿no? Pero muchas veces son muchas cosas que se mezclan y en donde todos y cada uno hace su parte, ¿no? Y hay peleas en familias en donde se separan y están esto mismo que pasó en la primera familia. A lo largo de la historia siempre el diablo trabajó para intentar destruir la familia. Entonces ahora vamos a meternos en este tema, ¿no? Porque cuando pensamos incluso en nuestro tiempo, vemos que estamos en un contexto dentro de una sociedad que decimos es un desastre, ¿no? Porque toda esta violencia que vemos ya desde Caín y Abel, ¿no? Caín hacia Abel, vemos que hoy la encontramos potenciado. Cada vez que salimos a la calle es como salir, o hay que prepararse como para salir a una selva, ¿no? Porque toda esta violencia se ve trasladada a la sociedad. Y cuando nosotros pensamos en cuál es el problema de por qué nuestra sociedad está así, nadie respeta a nadie y es una locura, como dicen los graphs de los noticieros, la ciudad de la furia, ¿no? Creo que eso nos describe nuestra sociedad pintada. Así tal cual es el tiempo en el que vivimos. Ahora, la palabra de Dios nos habla, nos va a enseñar, vamos a abordar este tema, ¿no? Y una de las cosas que vemos es que la sociedad está así, porque las familias son un desastre, porque la sociedad es el reflejo de lo que son las familias, ¿no? Porque son quienes estamos en la calle, quienes estamos, son familias. Y cuando en un hogar no se enseñan, no se instruyen los valores, como lo que vamos a encontrar ahora en la carta de Efesios, ¿no? Como la obediencia, el respeto, la honra, y todo eso en casa no existe, ¿qué vamos a pretender entonces que lo van a cumplir en la calle, ¿no? Si con los padres no los cumplen, mucho menos con alguien desconocido. Entonces, lo que vemos es esto, pero la palabra de Dios nos muestra ya desde un comienzo que cuando pensamos en el plan redentor de Dios, Dios se acerca a un hombre y allí, no sabemos la historia de Abraham, habla con ese hombre
y le hace una promesa. Y en esa promesa vemos lo que era la necesidad de ese hombre. Y vemos que Dios se ocupa, y como algo que está incluido dentro de este plan de la redención, aplicado en familias. ¿Por qué? Fíjense que en la promesa no le está diciendo Dios a Abraham, que se acerca a Dios a Abraham por gracia, ¿no? Y le habla, y le dice, una promesa. No le dice, te voy a hacer rico. No, no es algo nada material. De hecho, Abraham no necesitaba nada de eso, tenía mucho, ¿no? No era pobre. No le dice, te voy a dar fama, no te voy a hacer un rey, el rey del mundo, nada de eso. Cuando vemos la promesa, vemos cuál era la necesidad de Abraham. Abraham lo que no tenía era un hijo. Y vemos ahí este sentido de la familia, lo que Abraham, que tenía a su esposa pero no tenía un hijo, lo que anhelaba y lo que deseaba era esto. Y la promesa de Dios es, te voy a dar una descendencia. Y a partir de ahí comienza este plan, ¿no? De a un hombre, primeramente, comenzando con Abraham, haciendo un pueblo y que luego se extienda a todo el mundo. Esto es el plan de Dios. Pero le promete esto, haré de ti una gran nación, te daré una descendencia y será una gran familia. Eso es la promesa de Dios para Abraham. Imagínense a Abraham, que tenía todo lo que necesitaba, mucho más, pero le faltaba a su hijo, ¿no? Que Dios le diga esto, y que Dios le promete esto, y le dice, y te bendeciré, y serás de bendición, ¿no? Y en el versículo que sigue dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, vemos la importancia que para Dios tiene la familia en su plan de restauración, ¿no? De esa caída que veíamos al principio, este plan de restauración que estaba ya diseñado desde un principio en realidad, incluye esta bendición para todas las familias de la tierra, y eso nos incluye a nosotros. Llega a nuestro tiempo, como dice Gálatas, que nosotros, si somos hijos de Dios, también somos hijos de Abraham, y esa promesa llega para nosotros. Así que bueno, teniendo esto en mente, ¿no? De qué importante que es para Dios y qué central que es el tema de la familia, ¿no? Cómo debemos cuidar de ella, cómo debemos nosotros ocuparnos de ello a la luz de la palabra, qué es lo que nos dice, para que podamos ser buenos padres, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas, cada uno en su lugar. Y lo que vemos claramente es que no son tips, ¿no? Para ser el mejor padre, el mejor hijo. Se trata de ser un buen hijo de Dios. En realidad, buen en el sentido de un verdadero cristiano, ¿no? Porque bueno, no somos ninguno, pero en el sentido de cuando somos verdaderos cristianos, que aplicamos y que buscamos en nosotros hacer crecer la santidad, y que el Espíritu Santo sea quien vaya gobernando, en esa medida vamos a poder cumplir con todas estas ordenanzas que el Señor nos da. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, vamos a leer los primeros 4 versículos. Versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es muy interesante que Pablo, después de todo lo que ya viene enseñando en la carta de Efesios, después de todo lo que ya dijo y ha enseñado cuestiones muy complejas, profundas, doctrina puro, todo en la primera parte, ¿no? de la carta, teología de la más profunda, y después de todo eso comience a hablarle a los hijos, a los más pequeños. Es decir, Pablo, cuando escribe la carta, está escribiendo y pretende que sea leída para la iglesia toda, incluyendo a los niños, a los más chicos, diciendo toda la doctrina y toda la primera parte, ¿no? Porque ahora naturalmente les habla a los más pequeños. Pero no solamente que pretendía
que se lo leyera, sino que lo daba por sentado Pablo. Es una costumbre que ya los judíos, ¿no?, desde el Antiguo Testamento, cada vez que se congregaban, lo hacía toda la familia. No es que simplemente estaban los grandes los que tenían la capacidad. No. Todos, de cualquier edad, escuchando la palabra de Dios. Porque ahora Pablo pasa de todo lo que ya vino diciendo, naturalmente a hablarle a los hijos y decirles a los más chicos, ¿no?, que hagan esto. Así que mientras yo pensaba en esto, ¿no?, digo, para que podamos cumplir con el propósito de lo que Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dice para la iglesia, creo que estaría bueno y es muy importante, así que vamos a invitar a todos los más chicos a que puedan escuchar esta parte. Que todos los padres puedan traerlo, si quieren poner pausa, traer a los niños, para que todos puedan escuchar lo que Dios tiene para decirles. Así que bueno, Avi, S, Ian, Tiago, Anto, Valeria, todos los niños que hayan, si hay alguno escuchando, o los nietos también, está bueno que puedan escuchar. Y lo quiero repetir en la versión NTV. Vamos a hablar para los niños. Vamos a repetir los primeros 3 versículos. Dice así: Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Dios les está hablando a los niños y les está diciendo esto que acabamos de leer. Dios les manda a los niños que obedezcan a sus padres, que les hagan caso a papá y a mamá. Y lo que les está diciendo es, porque ustedes son del Señor, ya que ustedes son de Dios, tienen que hacer lo que Dios dice. Y Dios dice que obedezcan a papá y a mamá. Cuando nosotros pensamos en esto de hacer caso, ¿no?, pensamos que muchas veces nuestros amigos dicen, pero no hay que hacer caso siempre. O está bien, pero un poco, ¿no? O puedes no hacer caso. Y más allá de los que digan los amigos o las amigas de ustedes, lo que Dios dice y les manda es que hagan caso a los padres. Más allá de lo que hagan sus amigos y sus amigas, es obedecer a Dios. Y eso, hacer caso sin enojarse, porque muchas veces los niños se enojan, ¿no?, cuando tienen que hacer caso. Yo también fui niño y me acuerdo muchas veces cuando tenía que obedecer lo que decía papá, lo que decía mamá. A los chicos, por ejemplo, les encanta andar en patas. Y ahora que hace frío, papá, mamá dicen, no andes descalzo, porque te vas a enfermar. Es por tu bien que te lo estoy diciendo, es para cuidarte, es porque quiero lo mejor. Pero a los chicos les encanta andar en patas. Como tantas otras cosas, ¿no?, que son cotidianas y que muchas veces se enojan los chicos. Pero la palabra de Dios dice, hagan caso, sin enojarse. Los chicos se enojan cuando son castigados. Yo me acuerdo cuando era chico, una vez mi mamá me castigó porque me porté mal. Entonces mi mamá dijo, te quedás adentro del baño, y me cerró la puerta con llave. Y yo me enojé. Era chico, ¿no? Me acuerdo todavía. Me enojé tanto con mi mamá porque dije, ¿por qué me hace esto? Yo me había portado mal, sí, me merecía ese castigo. Pero dije, ¿por qué me encerró acá? Y me quedé así sentado en el inodoro y mirando para todos lados hasta que vi una ventanita que teníamos en el baño y dije, me voy a escapar por esa ventana. Di vuelta a un balde, me subí al balde, abrí la ventanita, una ventanita chiquita pero alta, y no podía llegar. Ahora cuando pienso, digo, si yo hubiese trepado, hubiese pasado, me caía y me mataba al otro lado.
Pero bueno, en ese momento estaba enojado, me quería escapar. Entonces cuando empecé a hacer todo eso, mi mamá escuchó, abrió la puerta y cuando yo escucho la llave, me fui y me senté de vuelta. Y mi mamá abrió, miró la ventana y dijo, ¿quién abrió la ventana? No sé. Y me dijo, del otro lado está lleno de abejorros. Mirá si entraba uno y vos estabas acá encerrado, te iban a picar. Me agarró un miedo y se me pasó el enojo en ese mismo momento. ¿Saben qué? Hoy, que soy grande, que soy padre, después de tantos años, le doy muchas gracias a mi mamá por haberme castigado, porque ella me enseñó que yo tenía que hacer caso. Fue muy importante para mí. Ahora, el versículo que sigue diciéndoles Dios a los niños, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué significa esto? Quiere decir, quiéranlos. Quieran a papá y quieran a mamá. ¿Y cómo podemos demostrarles que los queremos? Bueno, en lo principal, haciendo caso, obedeciendo. ¿Saben qué? A nosotros los padres nos encanta jugar con los hijos. Nos encanta porque cuando mis hijos quieren jugar conmigo me demuestran que quieren estar conmigo y que me aman. Pero también hay que entender que no todo el tiempo podemos jugar, que también hay tiempo para trabajar, que también hay tiempo para ordenar, para acomodar, para hacer la cama, para trabajar y mantener el orden, para hacer cada uno nuestra parte. Pero sobre todas las cosas, que hay un tiempo muy especial, que es el tiempo de aprender la Biblia. Y en ese tiempo, la misma palabra de Dios nos enseña cómo es que tenemos que aprender. En el libro de Proverbios nos dice, presten mucha atención, estén atentos, escuchen con mucha atención las palabras del Padre. Así dice la palabra de Dios. Así es como tenemos que demostrar a nuestros papás que los amamos, que los queremos, que los honramos, que los respetamos. Y lo último que dice, para que te vaya bien. Ahora yo les pregunto a los niños, ¿a ustedes les gustaría que les vaya bien en su vida? Bueno, la palabra de Dios nos dice, Dios mismo nos dice y les dice que si hacen esto, les va a ir bien. Es un mandamiento de Dios, pero también es una promesa de Dios. Si obedecen a sus padres, les va a ir bien. Muchas veces los amigos van a decir, no, no le hagas caso. Muchas veces los amigos no van a hacer caso ni a sus padres, ni a las maestras, ni a las reglas. Quieren romper las cosas. Pero Dios dice, obedezcan y respeten. Respeten a la maestra, respeten a las reglas, pero sobre todas las cosas, respeten a papá y a mamá. Bien, ahora vamos a continuar hablando para los padres, ¿sí? Liberamos a los niños, si quieren pueden continuar con lo suyo. Y vamos a continuar hablando para los padres. Como padres necesitamos entender y reconocer cuál es la importancia de la obediencia. Si queremos familias que vivan en paz, ¿no? Y con todo lo que Dios nos promete y tiene para nosotros, necesitamos entender la importancia de la obediencia dentro de la familia. Y es responsabilidad de los padres poder enseñar a los hijos la obediencia. Es decir, en el sentido de que tenemos que hacer respetar las normas, las reglas, hacerlas respetar. En el momento que nuestros hijos infrinjan las reglas y indefectiblemente en algún momento van a infringir, necesitamos disciplinar para que ellos puedan aprender que cuando alguien infringe una ley, eso tiene una consecuencia, para que ellos puedan aprender que hay que respetar las reglas, que las reglas están para que se respeten.
Entonces es muy importante que nosotros podamos llevar para que nuestros hijos puedan obedecer, enseñarlos, instruirlos, darles las herramientas necesarias a la luz de la palabra, para que ellos tengan todo a mano para ser conducidos a la obediencia. Es lógico que ellos lo van a tener que hacer, pero como padres necesitamos no cerrar nuestros ojos, estar atentos, hacer nuestra parte y ver todo lo que la palabra, bueno, un poco vamos a hablar la clase que viene, ¿no? Del versículo 4, todo lo que como padres tenemos. Pero sí es muy importante que entendamos la importancia de la obediencia dentro de la familia y cómo eso puede afectar toda la vida de nuestros hijos. Si logramos instalar, si logramos transmitirle este valor de la obediencia para que ellos lo cumplan, va a afectar todas sus vidas. Vemos que incluso afecta a una sociedad entera, ¿no? Fíjense lo que Pablo, es muy interesante lo que Pablo hace en principio, porque dice, hijos, obedeced en el Señor, ¿no? Como que obviamente está hablando a aquellos que estamos en Cristo, ¿no? En el Señor es algo que se menciona mucho en esta carta, y a los que somos de Dios, ya que somos de Dios, debemos obedecer. Pero inmediatamente el argumento que Pablo utiliza, ¿no? De parte de Dios, lógicamente, es algo que cualquiera puede entenderlo, aún alguien que no es de Cristo, aún alguien que no conoce a Cristo, puede entender que debemos obedecer a los padres porque esto es justo. Es decir, lo que está diciendo es porque es lo natural, porque ellos son los que nos trajeron a este mundo, ¿no? Obviamente Dios nos da la vida, pero ellos son los que nos trajeron a este mundo, y es lógico, es natural, y es lo que cualquier ser humano entiende y se da cuenta que es lo correcto: obedecer a los padres, que ellos son los padres y que nosotros les debemos la obediencia. Ahora, Pablo utiliza esto, y fíjense que yo pensaba un poco en que cualquiera en el mundo tiene esto de alguna manera ya marcado por Dios desde antes de nacer, ¿no? De que hay que obedecer a los padres. Por ejemplo, un capo de la mafia puede entender esto. Puede ser un mafioso y a su vez respetar a sus padres. De hecho, hay casos que lo han hecho, ¿no? Es decir, entendían este mismo principio. Un capo de la mafia, alguien que es un narcotraficante, también incluso hay conocidos que han cumplido con este principio de honrar a sus padres. Y uno dice, ¿qué valor tiene esta persona? Sin embargo, esto lo puede entender. Y me acordaba, pensando en alguien que es implacable, ¿no? Alguien que es duro, alguien así, que no le importa nada. Y me acordaba de un famoso cantante de rock nacional, Papo, que cantaba: nadie se atreva a tocar a mi vieja. Y él dice, ella es lo más grande. Se está dando cuenta de que esto es así. Hay algo que nadie le enseñó y no le importa nada, porque es alguien que vimos cómo vivía, ¿no? Alguien totalmente que no tenía ningún valor, ningún principio de lo que, ni le interesaba de lo que Dios pueda decir. Sin embargo, esto viene ya en todos, en todo el ser humano, instalado ya por Dios, y sabemos que pueden entender que es así, que es lo correcto, que es justo obedecer a los padres, respetar a los padres, honrar a los padres. Y Pablo está mencionándolo así, en principio, de esta forma, ¿no? Como que es algo natural. Ni siquiera después va a hablar, ¿no? De los 10 mandamientos, de lo que Dios dice respecto de esto, pero lo que dice es que todos tienen esto instalado. Y a su vez, cuando alguien, aún no siendo de Cristo, aplica esto, afecta su vida y afecta a toda la sociedad. Por ejemplo, hay una cultura, hay todo lo que es la cultura china, japonesa, coreana. Bueno, si nos remontamos siglos atrás, ¿no? Ellos están, digamos, fundados, ¿no? O muy influenciados por un pensador chino llamado Confucio. Nos remontamos a los años 500 a.C. Estamos hablando de alguien contemporáneo, por ejemplo, al profeta Daniel, ¿no?
pero en China. Confucio era un pensador muy influyente que ha influido tanto en lo que es la cultura china, coreana y japonesa. Y bueno, él, una de las cosas que enseñaba, ¿no?, era que habría que realzar ciertas virtudes fundamentales para la vida, ¿no? Y una de las cuales era el profundo respeto de la familia. Y este pensador ha influenciado tanto esta cultura que a lo largo de los siglos mantienen toda esa influencia de Confucio. Y cuando hoy nosotros, por ejemplo, comparamos nuestra cultura con la cultura japonesa, por ejemplo, a las claras nos damos cuenta de cómo esto ha afectado. El cumplir justamente con esto, alguien que no tiene ningún valor cristiano, pero cumplirlo afecta a toda una sociedad. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, lo que es el sentido del respeto por el prójimo, es algo que parece gracioso para nuestro contexto. Por ejemplo, antes de la pandemia ellos usaban los barbijos, ya lo sabemos, ¿no? Y yo pensaba que los barbijos lo usaban por la radiación y eso. No, no es así. Ellos usaban los barbijos cuando estaban resfriados, porque si tenían que viajar en un transporte como el colectivo, o un transporte público, allá no hay colectivo, ¿no? En el tren, al estornudar contagiaban a alguien que estaba ahí. Entonces tienen ese sentido de lo que es el respeto, algo impensado para nosotros, ¿no? Me acuerdo también de Francisco Saavedra, que hablaba, él tenía conocidos coreanos cristianos, y hablaba del saludo, así como los chinos, los japoneses, cuando se saludan, hacen como que se inclinan, ¿no? Y ese saludo es un saludo de mucho respeto, y este respeto tiene como base esto hacia los padres, pero no simplemente hacia los padres, sino es esa mirada hacia el que es mayor. Entonces, aquel que es mayor tiene todo mi respeto. Entonces, cuando se saluda uno con otro, se inclina, ¿no? Es como agachar la cabeza, es un saludo de mucho respeto hacia el otro. Pero cuando es alguien mayor, decía, los más jóvenes se inclinan mucho más, quedan como doblados ya. Y decía, eso es una señal de máximo respeto. Cuando nosotros pensamos hoy en los mayores, en nuestro contexto latinoamericano, en donde el valor está en la juventud, ¿no? Y una sobrevaloración de algo que es absurdo. Para ellos es todo lo contrario. El valor está en aquel que es anciano, que tiene toda la sabiduría. Y dicen, y que queremos escuchar porque tiene sabiduría. Compararlo con nosotros es como algo bastante cómico. Sin embargo, acá vemos esto, ¿no? Cuando se aplica esto, cuando esto desde la casa viene ya enseñado, ¿no? Y de generación a generación, es algo que afecta a toda la sociedad. Entonces, cuando pensaba en la importancia de la obediencia y cómo puede eso afectar la vida y el futuro de nuestros hijos, de la gente que los rodea, e incluso de una sociedad, ¿no? Si es que esto se llega a propagar, cuando se cumple, cómo puede afectar para bien esto, ¿no? Pensaba, pero entonces, ¿cómo puede afectar o qué pasa si no se cumple esto? Si no hay obediencia. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es? ¿No? Y pensando en esto me acordé de un versículo, unos pasajes en realidad, que leí hace varios años, y cuando los leí me llamó mucho la atención y no tuve respuesta y no lo entendí. Y ahora meditando en esto de la obediencia y la importancia de la obediencia, quería compartirlo. Fíjense, hablan segunda de Timoteo capítulo 3. Ahí Pablo le habla a Timoteo y le dice, Timoteo 3, segunda Timoteo 3, del 1 en adelante dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, lo que me llamó la atención cuando leí esto hace mucho, y dije, ¿por qué en esta terrible lista, que está hablando de personas terribles, menciona, versículo 2, habrán hombres que serán amadores de sí mismos, avaros, desobedientes de los padres? Cuando leí, digo, me pareció como algo que no tenía mucha relación con el resto de las cosas que se mencionaban. Sin embargo, ahora estudiando, ¿no?, lo que dice obedecer y la importancia, todo lo que puede afectar cuando se cumple a su futuro, acá vemos lo que pasa cuando no lo cumple. Porque ser desobedientes de los padres es la primera manifestación y la más grande manifestación de rebeldía. Porque cuando un hijo, un niño, un joven no puede respetar, honrar, obedecer a sus padres, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a cumplir con otras personas? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué futuro puede tener? La desobediencia a los padres es la primera y mayor manifestación de rebeldía. Y para personas así, como con todas estas características, dice evita, ¿no? Está hablando de personas que están en iglesia, incluso que dice que escuchan y nunca pueden recibir la palabra. Está hablando de personas que Dios tenga misericordia. Entonces, qué importante que como padres podamos tener sabido, conocido y que sea una prioridad en nuestra vida esto de poder transmitirle a nuestros hijos la importancia de la obediencia. Porque transmitirlo, estamos hablando de algo que pasa de mí a él, ¿no? Porque ellos lo van a tener que hacer, claramente. No hay duda que cuando pensamos en los padres, pensamos en alguien que influencia a sus hijos, para bien o para mal. No hay duda que ser padre te marca, o marca a los hijos, en ese sentido estamos diciendo, ¿no? Los padres, todo lo que hagan, lo que digan, cómo se comporten, va a marcar a fuego a sus hijos. Los va a influenciar, les va a trazar un camino. Los hijos naturalmente imitan a los padres, ven a los padres y los imitan. Naturalmente eso es así. Aún cuando hijos se convierten a Cristo, ¿no? Y dice la palabra en Corintios que los que están en Cristo nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Eso es verdad. Pero todo lo que nuestros padres o sus padres hayan marcado en sus vidas va a estar y va a costar sacarlo. Y va a ser doloroso sacarlo, porque es algo que nuestros padres han trazado en nosotros. Los padres son influencias para los hijos. Eso es indiscutible. Todos habremos visto casos de personas que tienen la misma profesión. Y uno dice, pero el padre es médico, el hijo es médico, el hermano es médico. Y ellos va más allá de la profesión. Estamos hablando de esa vocación, eso que se transmite de padre a hijo o de hermano a hermano, pero no con palabras, sino con algo que se vive genuinamente, que es no transmitido con palabras. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Es algo que se transmite, una pasión por algo. Eso es influencia, ¿no? Hace poco murió Mauro Viale, y escuchaba notas que hablaba el hijo, Jonathan Viale, y cuando escuchaba uno, escuchaba el otro, digo, ¿cómo puede ser que hable del periodismo con esa pasión, con eso que era su vida,
pero escuchabas a uno, escuchabas al otro, y no había algo, digamos, exagerado, algo, era genuino, ese sentimiento que lo transmitían con esa pasión, ¿no? Lo mismo hay actores, sus hijos son actores, son buenos actores, y uno dice, ¿qué pasa con esto? ¿Lo lleva en la sangre? Eso es la influencia, es algo que se transmite sin palabras. Que el hijo recibe del padre es indiscutible. Entonces, esto es lo que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos. Cuanto más lo que es la vida cristiana verdadera y genuina, ¿no? Cuanto más debemos transmitir todos estos valores, estas enseñanzas, para que ellos, como dice en Proverbios, ¿no? Le tracemos el camino para que cuando sean viejos no se aparten de ese camino. Entonces, pensando en esto, ¿no? Y cuando un hijo no tiene no fue criado en un hogar cristiano, ¿no? Decimos, los padres son influencias, para bien o para mal. En ese caso va a ser duro, va a ser doloroso, pero cada uno va a rendir cuenta por sus pecados. Cuando vemos el caso, el ejemplo malo, ¿no? Decimos, porque se conocen, el padre es borracho, el hijo es borracho, el nieto es borracho, y uno dice, parece como hasta una maldición de la cual no puede salir la familia. No es así. Es decir, no es que algo inevitable. Cada uno va a rendir cuenta por lo suyo, pero indefectiblemente hubo una influencia de uno a otro, se transmitió de padre a hijo, le marcó el camino, y el otro fue por ese camino. Ahora, esto es lo que nosotros tenemos con nuestros hijos. Ahora, ser padres cristianos es una bendición enorme, y tener padres cristianos, no ser los hijos de padres cristianos, es una bendición inexplicable, porque entonces ya desde chiquito se va marcando ese camino, se van transmitiendo todas estas enseñanzas que Dios ya nos va dejando para nuestras vidas, viviendo y buscando este crecimiento, buscando cada vez más acercarnos a la santidad. Pero hay algo muy peligroso, y es que no hay nada que pueda hacerle más daños a los hijos que vivir un cristianismo falso. No existe nada que sea más destructivo para un hijo, más contradictorio, que vivir un cristianismo hipócrita, que ser padres que el domingo hablan muy lindo, están con el saco, corbata, todo perfecto, pero después el lunes, el martes, el miércoles hablan malas palabras, tienen ese comportamiento de pelea, de griterío, de todo eso que no tiene nada que ver con lo que se ve el domingo. Porque los hijos todo lo ven. Dios todo lo ve, por supuesto, y eso es lo más que más debe aterrar a alguien así. Pero los hijos no se les escapa nada, y lo que ven es lo que van a imitar. Yo recuerdo cuando vivía en la casa de mis padres, y siempre mis hermanos seguramente estarán de acuerdo conmigo, el recuerdo de mi mamá que tengo era, yo bajaba de mi pieza, bajaba por las escaleras, y era encontrar a mi mamá en la mesa con la Biblia y el mate, o venir de trabajar, en cualquier momento era encontrarla, ¿no? Muy cotidianamente era encontrarla en esa situación. Era como que vivía leyendo la palabra y con el mate. Entonces, ese amor no se puede transmitir de una manera que no sea verdadera. Ese amor por Dios. Lo mismo con mi papá, que trabajaba, pero en los momentos que estaba, ¿no? También esos recuerdos de verlo preparando las predicaciones, estudiando la palabra. Y me acuerdo también haberlo acompañado una vez, cuando lo invitaron a predicar a Saavedra, fuimos en colectivo, yo era chiquito, y me quedó grabado eso. Son cosas que los hijos lo ven. Capaz que los padres ni se acuerdan de eso. Pero no hay nada peor que un cristianismo hipócrita. No hay nada más nocivo y destructivo para un hijo que ver eso. Tan contradictorio como eso.
nosotros como padres debemos procurar la obediencia de nuestros hijos. Debemos hablarles, debemos animarlos. Como cuando leemos Proverbios capítulo 3, bueno, todo Proverbios, ¿no?, que le habla a un padre a un hijo. En el capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, como diciéndole la orden de que no se vaya a olvidar. Capítulo 4: oíd, hijos, las enseñanzas de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Es como un padre también diciendo que no se te vaya a pasar, procurá en tu vida, y ya desde pequeño, ¿no?, diciéndole y enseñándole y inculcándole, transmitiéndole todo esto para que no se olvide, para que vaya por el camino, sabiendo todo lo que va a pasar, ¿no? Es siempre esto de oír, de prestar atención o estar atento o guardar la ley, guardar en el corazón, ¿no? Es el sinónimo de la obediencia, ¿no? Aquel que recibe, que escucha y recibe en su corazón y que va a obedecer. Y la desobediencia como aquel que no escucha, aquel que cierra sus oídos, que no quiere, que le entra por un oído, sale por el otro porque no le interesa, no quiere, no le da importancia a lo que está escuchando. En los profetas, bueno, Jeremías, ¿no?, que Dios le decía: andá y hablá y decile al pueblo, yo les di mi palabra y ustedes no quisieron escuchar. Les decía y ustedes cerraban sus oídos. En el profeta Zacarías también dice: se tapaban los oídos para no escucharme, porque yo les mandaba a los profetas, pero se tapaban los oídos, como diciendo aquel rebelde que no quiere escuchar la corrección para entonces no obedecer. Al contrario, el que no obedece. Ahora, los padres tenemos algo muy duro, y es que nosotros podemos enseñar, transmitir todo así con esta pasión, ¿no? Pienso en el Proverbios 23. Hijo, no te olvides, hijo, escuchá, está atento, no te desvíes con la mujer extraña, no te detengas mucho en el vino porque te va a pasar esto, te va a arruinar. Pero como un padre, como suplicando, ¿no?, que el hijo, por favor, escuche. Y hay algo que tenemos que entender: podemos enseñarles a nuestros hijos la obediencia, podemos instruirlos, podemos darles herramientas, orar por ellos, pero no podemos obedecer por ellos. Es algo que lo van a tener que hacer ellos. De nuestra parte está el poder prepararles el camino, como dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La versión en TV dice: dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Como trazale el camino y van a ir por ese camino. Procurá, prepará, no te duermas con esto. Pensando en esto, esa desesperación de un padre que no quiere que su hijo se olvide, ¿no? Pienso en Dios, mirándonos a nosotros, desobedecer. Y me acordé del Salmo 81, las palabras que Dios le habla al pueblo. Salmo 81, versículo 13 dice: oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Pero es como Dios mirando la desobediencia y diciendo: oh, si mi pueblo me escuchara, si me oyeran lo que les estoy diciendo, yo les daría todo, les daría la salida. Sabemos que el pueblo fue desobediente, que el pueblo tuvo que sufrir. Cuando vemos a Dios mirándonos así, diciendo: si me escucharas, ¿no? Cuando nos ponemos en el lugar del padre que quiere que su hijo obedezca, siga el camino de Dios, vemos así como y entendemos a Dios, ¿no? Entonces pensaba en este versículo de Efesios, el versículo 1: obedeced, hijos, a vuestros padres. ¿Qué queda para nosotros en relación con Dios, como hijos? Hijos, obedezcan a vuestros padres. La obediencia es lo que Dios requiere, obediencia quiere y no sacrificio.
para que podamos reflexionar como hijos de Dios también. Qué importancia clave y fundamental es la obediencia. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias Señor por ese amor de Padre y porque Señor nos enseñás por medio de tu palabra cómo debemos conducirnos en nuestra familia, Señor, como hijos, como padres. Ten misericordia, Señor, de nuestras familias, de cada uno de nosotros, Señor. Son nuestros seres más queridos, Padre. Los dejamos en tus manos, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.